Adelante. Muy bien. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy con el punto 4.3. Ya vamos a llegar, perdón, 4.4, que en realidad sé que dieron en los prácticos algunos ejercicios, ya avanzaron un poquito en los prácticos en este tema del método de costeo, ¿no? Costo de bienes y servicios producidos. Bueno, en relación a este punto tenemos que tener en cuenta que los métodos de costeo para los bienes producidos son dos. El costeo directo por un lado y el costeo completo o por absorción. ¿Qué significa esto? Que al momento de incorporar el bien al patrimonio del ente, debemos sumar todos los costos necesarios para su producción o para su obtención, en este caso porque estamos hablando de los bienes producidos. Pero en ese método o forma que tenemos de incorporar los diferentes sacrificios económicos que demandaron la producción de ese bien, existen dos métodos. Vamos a ver, en primer lugar, el método de costeo directo, que significa incorporar en el costo de incorporación del bien únicamente los costeos variables identificados con el mismo. Pero antes de eso necesitamos identificar los tipos de costos que tenemos en la producción de bienes. Tenemos costos fijos, semifijos y variables. Obviamente los sacrificios económicos variables son aquellos que varían directamente con el volumen de la producción. En la medida que aumentamos la producción de un bien en una industria, en una fábrica, los costos variables van a ir incrementándose en la misma medida. Si estamos fabricando paquetes de yerba, ¿cuál sería el ejemplo para producir los paquetes de yerba como un costo variable, que varía directamente con la producción del mismo? La materia prima que se utiliza para la producción de la yerba sería un ejemplo, ¿está? Luego tenemos en esa misma fábrica, podemos tener costos fijos, que también son necesarios para desarrollar esa actividad productiva, que en este caso el ejemplo es un ejemplo de producir paquetes de 1 kilo de yerba. Bueno, vamos a tener costos fijos que son aquellos que no varían con el aumento o la cantidad de unidades que producimos, que siempre se van a mantener en el transcurso del tiempo. El típico ejemplo son el caso de que estemos pagando, por ejemplo, un alquiler en donde fabricamos ese producto, o si tenemos que amortizar las maquinarias y utilizamos un método directo, un método de línea recta para el mismo, sin identificar las unidades producidas, sería fijo. O en el caso de seguros que paguemos por toda la fábrica, también sería un costo fijos, pero otros se mantienen en el medio entre fijos y variables, que son los semifijos. Los semifijos se mantienen fijos hasta cierto nivel de producción. Superado ese nivel de producción, se incrementan en forma notable, digamos. El ejemplo podría ser, en el caso de la fábrica de paquetes de yerba, si tengo obreros y supervisores en esa fábrica, vamos a ver que cada determinada cantidad de empleados necesito un supervisor. Entonces, en la medida que aumente la producción, voy a tener X cantidad de supervisores, pero cuando incremento de tanta cantidad, salta el número en los costos o los sacrificios que van a incidir en el costo de producir ese bien a un nivel mayor, porque voy a tener que contratar o tomar a otro supervisor. Los supervisores es un ejemplo de costos semifijos. A su vez tenemos otra clasificación que son los directos y los indirectos. Los costos directos son aquellos que permiten atribuir en forma exacta su consumo a la fabricación de ese bien.
Es decir, se asignan directamente a la fabricación de ese bien. Un ejemplo, la materia prima, como dijimos, si estoy fabricando paquetes de yerba de 1 kilo, será directo, puede ser la bolsa de papel que se identifica con ese kilo de armado de paquete de yerba, el kilo de materia prima, que sería el kilo de yerba, y un ejemplo de eso serían directos, la mano de obra directa que yo utilizo para fabricar el paquete de yerba, todo lo que sea mano de obra directa incidiría dentro de los costos directos. En cambio, los indirectos son los que debo prorratearlos para ser asignado al costo de un producto en particular. Entonces, si existen sacrificios económicos que no se pueden atribuir directamente al producto, forman parte de los indirectos. Aquellos que tengo que prorratear, por ejemplo, no sé, el pegamento que utilicé para pegar el sobre del paquete de yerba. O, en su caso puede ser, si pagué el alquiler del galpón, puede ser la proporción del alquiler que ocupe la fábrica. También podría ser, ¿está? Gonzalo, ¿cómo hago para admitir a los alumnos que están entrando? Vas a tener que minimizar ahí, o sea, cambiarte de pantalla. No hace falta que salgas, sino que te vaya a la pantalla, ahí donde estás ahora, y darle OK al cartelito que te pone ahí pidiendo la admisión. Bien, bien, gracias. Sí, o sea, ese trabajo cuando vos proyectás y sos también el creador de la reunión, te genera un problemita ahí, sí. Exacto. Pero bueno, entonces, en primer lugar tenemos que tener bien en claro, y a ustedes les tienen que tener claridad mental en cuanto a la clasificación de los costos, fijos, semifijos y variables. ¿Eso les quedó claro? Directos e indirectos. Y ahora vamos a ver que existen dos métodos. El costeo directo es aquel método que suma únicamente los costos directos o variables con la producción. Mientras que los costos fijos, ¿qué pasa? Van directamente al estado de resultado. Si pago un alquiler, directamente al estado de resultado. Si, por ejemplo, en el caso que les di, la yerba, el kilo de yerba, la materia prima, ¿qué ejemplo sería de costo? Contéstenme en el chat, y ahí Gonzalo me lee. Costo variable, profe. Variable, ¿y es directo a su vez? Sí, directo. Directo, muy bien. Y el pegamento que utilicé para fabricar el paquete de yerba, ¿vieron que la yerba tiene como una etiqueta y tiene pegada una etiqueta? ¿Es directo o es algo indirecto? Matías dice variable indirecto. ¿Están de acuerdo? Yo creo que no, profe, va a ser directo. ¿El pegamento es directo? ¿Y cuánto sabes de pegamento que incide en este? Yo pensé que la etiqueta era... Bien, si es la etiqueta, bien tu razonamiento. Si es la etiqueta sería directo, pero si hablo del pegamento sería indirecto. ¿Está? Entonces, cuando un costeo o la formación de un costo de producción de un bien es directo, cuando únicamente le sumo lo directo y lo variable, ¿sí? O variable. ¿Qué hago con los costos fijos que tengo en ese periodo? Van al estado de resultado y no forman parte del bien, del costo de incorporación del bien. Ahora les pregunto, ¿puedo llegar a una correcta formación del precio de ese producto? Si solo incorporo lo directo y lo variable y lo fijo, lo mando al estado de resultado, ¿qué les parece? Que no, profe. Que no. O sea, no voy a tener un cálculo exacto de mis costos para poder luego formar el precio del producto y ganar con la producción de ese bien. ¿Estamos? Por eso existe el costeo por absorción.
El costeo por absorción es el que va a incluir todos los costos necesarios, los fijos, proporcionales, por supuesto, ¿no? Los semifijos, los variables, todos, siempre y cuando estén vinculados a la producción de un determinado bien. ¿Estamos? ¿Qué cosa debo tener en cuenta en relación a los métodos de costeo? El directo no es que está mal efectuar esa forma de costear, porque a veces la gerencia necesita esta información y se hacen informes de tipo gerencial. Entonces, no es que es incorrecto, se lo utiliza con fines diferentes. Es totalmente adecuado para determinados informes específicos de gestión. Mientras que el costeo por absorción, ese sí me va a determinar un costo del producto lo más correcto o cercano a la realidad de ese bien, para poder luego determinar el precio del mismo. ¿Está? Cuando hablamos de, bueno, sistemas de costeo ya hablamos, directa ya hablamos. ¿Qué aspectos particulares debo incorporar? Bueno, particulares a considerar: el costo de incorporación de los insumos al proceso productivo, almacenaje, incorporación directa. Esto es a los fines de la forma de contabilizar. Lo que quiero agregar en relación a lo que ya está expuesto en los Power es qué hacemos con las improductividades y con las ociosidades, que eso no está muy claro acá en los Power, por eso quiero hablar de ese tema. Cuando hablo de las ociosidades, ¿qué significa una capacidad ociosa en la producción de los bienes? Yo tengo una capacidad ociosa en la producción de los bienes cuando la fábrica trabaja, pero no a su nivel normal. Es decir, primero lo que tengo que hacer es determinar el nivel de actividad normal para luego decir si mi fábrica está trabajando a su nivel normal o debajo de lo normal. ¿Está? Cuando yo tengo que formar el costo de los bienes y la actividad normal del ente es una, y en la formación de los productos se baja ese nivel de actividad, esos costos, sobre todo los fijos, no puedo incluirlos al 100%. No sé si vieron, Gonzalo, algún ejemplo de esto ya. Sí, Patri, el ejercicio 4.1. Ah, bueno. Lo hicimos la clase pasada, el día... Entonces, cuando no hay una actividad normal, no puedo incorporar el 100% de los fijos. ¿Eso dieron con un ejemplo de qué? ¿De alquileres? Lo vimos, sí, el ejercicio era una empresa que produce bolsas de azúcar, sí, produce azúcar, y dentro de los costos fijos tenía alquileres, alguna depreciación y otros costos indirectos de fabricación. Bien, bien. Entonces eso quedó claro. ¿Está? Sí. Sí, se cuantificó, todo se habló, o sea, en los prácticos se desarrolló. Bueno, obviamente que pueden ocurrir que determinadas producciones tengan algunos insumos que sean por errores cometidos por el empleado. Por ejemplo, si en el costo de fabricar vamos a imaginarnos una fábrica de remeras, un empleado pone los moldes de las remeras al revés, la materia prima es la tela. ¿Qué ocurre con los cortes de materia prima de tela que fueron realizados por un error del empleado? ¿Les parece que eso forma parte del costo de incorporación de la producción de ese lote de mercaderías o de productos producidos? No, profe. No. No se lo debe castigar. No podría castigar la producción por un error de algún empleado en la colocación de los moldes. ¿Está? Entonces, los factores de la producción de ese bien deben ser los adecuados. Ustedes, cuando evalúen o formen el costo de incorporación de los bienes, deben tener en cuenta las ociosidades, las improductividades, que sería el ejemplo que les acabo de dar,
cuando por algún error de algún empleado deja de funcionar, se incrementan los costos por cuestiones ajenas a la producción normal, no puedo incorporar al costo del bien esos sacrificios económicos, sino ¿a dónde los envío? ¿Cómo qué? ¿Al estado de resultado? Sí, como pérdida. Como pérdidas o improductividades del periodo, si quieren. O como puede ser que las remeras salieron mal y bueno, las envío como material, tal vez le puede servir a otra producción y lo vendo como material de segunda. Patricia, sí. te hago un aporte de Mauro acá, bien, Bueno. que dice, desperdicio normal al costo y desperdicios anormales a pérdidas. Bien, muy bien. Los desperdicios normales, ¿por qué? A ver, ¿quién determina qué es un desperdicio normal? Eso lo saben de sistemas también. ¿Quién determina qué es un desperdicio normal y qué es un desperdicio anormal? ¿Quién lo determina? ¿El contador? El técnico. Yo, contadora, sé cómo se fabrica una remera o cómo se produce el kilo de yerba. Es bastante difícil que sepa tanto, ¿no? Hasta de industria. Entonces, alguien, una persona idónea es quien me tiene que dar ese dato. ¿Qué es normal para el caso de la fábrica que acomoda la tela, los moldes, perdón, sobre la tela y corta la remera? ¿Qué sería desperdicio normal? Los recortes que quedan después de acomodar los moldes, ¿verdad? ¿Qué es lo anormal? Cuando el empleado, porque trasnochó esa noche, me puso al revés los moldes y desperdicié los 20 metros de telas donde tenía que cortar la remera. ¿Se entiende? Muy bien el aporte. Cada actividad tiene, sobre todo las fábricas, desperdicios o costos adicionales normales de lo que es normal. Lo que no es normal va, obviamente, al estado de resultado como gasto o pérdida del periodo. ¿Estamos? Ahora, ¿qué les parece que va a sugerir la norma e imponer respecto al método de costeo? ¿Cuál les parece a ustedes que es el más adecuado? ¿Cuál les parece que sería el más adecuado? ¿El costeo directo o el costeo por absorción? ¿Y por qué? Patri, Irina dice costeo completo y Mauro aporta el completo para reflejar una mayor aproximación a la realidad del ente. Muy bien, estamos atentos, me gusta. Entonces, ¿qué dice la norma? La norma específicamente me dice que tengo que usar el costeo por absorción cuando fabrico productos. Sí, me dice eso la RT17 y dice que se le suma a los costos, materias e insumos de la producción por el costeo por los costos de conversión fijo y variable y los costos financieros que pueda asignárseles. ¿Por qué habla de costo financiero la norma? No solo habla del costeo por absorción o completo, me dice también que pueden existir activación de costos financieros. ¿En qué momento? ¿O en qué caso? Cuando la producción es en proceso de producción prolongada y bajo las condiciones específicas que me establezca la norma. ¿Está? El costo o valor de incorporación de un bien producido por la empresa en teoría contable normativa surge de la suma, entonces, de los costos de materiales e insumos para su producción. Ejemplos de los que yo le di en clase. ¿Qué sería costo de materiales e insumos? Un material sería la etiqueta que lleva la yerba. ¿Sí? Un costo de conversión, tanto fijos como variables. Los costos de conversión son aquellos que se convierten de materia prima en producto terminado. Entonces incluyo todos. Y los costos financieros que pudieran asignársele en caso de proceso de producción prolongada. ¿Está? ¿Qué son los costos de conversión? Aquellos que transforman, repito, la materia prima, la convierten en un producto terminado. ¿Cuál sería la materia prima? La yerba, las toneladas de yerba.
¿Cuál sería el producto terminado? El paquete de yerba. En el ejemplo de la remera, ¿cuál sería la materia prima? Sería la tela y el producto terminado serían las remeras. Si tengo, por ejemplo, costos semifijos, ¿los sumaría? Si tengo 5 supervisores en fábrica, los sumo porque estoy aplicando el costeo por absorción. Si tengo alquileres, siempre trabajando, ojo, siempre trabajando a un nivel de actividad normal del ente. Acuérdense, si la fábrica está por debajo de su producción normal, los costos del alquiler de fábrica, si son de 100.000 pesos y la fábrica en condiciones normales trabaja X cantidad de horas y reduce en un 50%, solo podría incorporar al costo de fabricación de las remeras o de la yerba 50.000 pesos, no puedo incorporar los 100, ¿estamos? Si un empleado esa noche tuvo una clandestina, ¿no? Ahora, y se durmió y puso los moldes al revés, ¿qué pasa con esos costos de las telas? ¿Puedo incorporar? No, van directamente al estado de resultados. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? En los dos ejemplos que les di, no es un ejemplo de costos con proceso de producción prolongada. O sea que no puedo hablar de la incorporación de costos financieros en los ejemplos que les di. Bueno, el punto 4.4 es que no hay videos, por eso es que les desarrollé, pero el 4.5 sí ya tienen los videos y lo pueden ver tranquilos en sus casas. ¿Estamos? Quisiera saber si les quedó alguna duda respecto a los métodos costeos que aplicamos, clasificación de los costos que puedo tener en la organización, métodos que se aplican según normativa, ¿quedó claro? ¿Está? ¿Esos 3 puntos quedó claro? ¿Así puedo avanzar? Ni un comentario en el chat. Bueno. Entonces podemos ir a la unidad 5. ¿Alguna duda respecto a la unidad 4? Me pueden escribir un correo electrónico también si tienen alguna duda, si les respondemos allí por mensaje. Pero la idea es que participen acá. ¿Vamos a la unidad 5? ¿Sí? ¿O esperamos? Se entiende, profe, dice Mauro. Bueno. Diferencia entre costo directo e indirecto. Diferencia entre costos fijos, semifijos y variables. Les tiene que quedar claro. Método de costeo directo o por absorción. Les tiene que quedar claro. ¿Qué dice la normativa? La normativa obliga el costeo por absorción. A su vez dice que se pueden incluir los costos, no solo los fijos, los semifijos, los variables, sino los financieros. ¿Estamos? Bueno, si no hay duda, voy a avanzar con la unidad 5, que es el objetivo de la clase de hoy es dar la unidad 4, la parte que no estaba grabada, que vean tranquilos la unidad 4, tienen de los 2 puntos bien desarrollados. Vamos a subir también esta grabación y tratar de finalizar la unidad 5. Ese es el objetivo de la clase, nos queda todavía 1 hora. Voy a compartir ahora la unidad 5. Bien. ¿Me avisan cuando está, por favor? Aún no, padre. Ahora sí. Ahora sí, bien. Bueno, esta unidad habla específicamente, vamos a hablar.
En términos generales de lo que se considera valores corrientes, el concepto de valores corrientes en términos generales, de la importancia, vamos a hablar de si son o no objetivos estos valores corrientes, valores corrientes en general de activos y pasivos, mediciones el segundo punto, el concepto de valor razonable, lo vamos a ver y profundizar un poquito. El punto 3, que es determinación de valores corrientes según la naturaleza de los elementos patrimoniales en particular, ese punto no voy a profundizar mucho porque lo van a dar específicamente en los prácticos con mayor profundidad, y vamos a hablar un poco del resultado por tenencia, que es el efecto que tiene aplicación de valores corrientes, que es el último punto de la unidad. Perdón, y aceptación de valores corrientes en doctrina, y no me vamos a ir hablando mientras desarrollamos los puntos anteriores. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de el concepto de valor en general. Sin duda que el concepto de valor en general, el valor es un concepto 100% objetivo. Lo que es valioso para una persona puede no serlo para otra, y cuando hablamos a veces de algo que es valioso para dos personas, tal vez el peso o el monto que le asigna de valor cada persona es diferente. Así que lo primero que tenemos que saber en relación al concepto de valor, que es algo totalmente subjetivo. Cuando hablamos de la Real Academia Española, ¿qué dice? Valor es el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer alguna necesidad o proporcionar un bienestar, ¿no? Un deleite, un goce. Entonces, en términos generales esto, y decimos que es una cualidad de las cosas, o es una virtud de las cosas por poseerla, o porque esa cosa tiene un valor o algo equivalente al dinero, un valor que puede ser el dinero o algo equivalente. Entonces, cuando hablamos del valor, hablamos de la posibilidad de canjear el bien por dinero o bienes. Cuanto más vale, más posibilidad de canjearlo tiene, cuanto más líquido, más posibilidad de canjearlo. Pero en términos generales tenemos que distinguir entre un valor económico y un valor contable, o el enfoque económico y el enfoque contable que tenemos de valor. Cuando hablamos del enfoque económico, podemos decir que el valor puede ser un valor de cambio, la mercadería, por ejemplo, tiene un valor de cambio, un valor de uso, cualquier bien de uso en una organización tiene un valor de uso, un valor de producción, en el ejemplo que estábamos viendo de la fábrica que producía, un valor de costo, cuando hablamos de costo de incorporación, o un costo de oportunidad. Todo esto es el concepto de valor desde el punto de vista económico. Pero desde el punto de vista contable tenemos dos teorías, que son la teoría del costo, o la teoría de asignarle un valor de costo a los bienes, o nominal, y la teoría del valor estimado, o valor del presente, o valor del mercado, o de valores corrientes. Ahora vamos a profundizar específicamente en estas teorías, ¿no? Desde el punto de vista contable. Desde el punto de vista contable, valuar es expresar en unidades monetarias el grado de utilidad de los elementos del patrimonio. Según Fowler Newton, si lo leemos, es el determinado a la fecha de medición contable, lo que lo hace apto para obtener información representativa de la realidad a esta fecha, el valor corriente de este bien. Entonces, cuando hablamos de valor corriente, vamos a hablar que es el valor de hoy. Es el valor que tiene hoy un determinado bien, al momento de la evaluación. Por eso es que dice el valor que tiene un elemento al momento de la medición contable para el ente. Es un valor del presente, eso es lo que les dije, es un valor de hoy, no es un valor del pasado, representa la riqueza que tenemos en ese momento, al momento de su evaluación, mide nuestra realidad de ese momento, no es sinónimo de costo, porque el costo de incorporación es un costo del pasado. Cuando yo formé el costo e incorporé ese costo el conjunto de sacrificio económico al bien, lo hice al momento de la incorporación, ¿sí?
Acuérdense que cuando nosotros incorporamos un bien al patrimonio, luego tenemos diferentes momentos. Tenemos el momento de cierre, por ejemplo, que son las sucesivas mediciones que nosotros realicemos a ese bien. Cuando incorporamos un bien al patrimonio, el valor de incorporación, podemos decir que es el costo de incorporación a ese momento, y a ese momento es un valor corriente, es un valor de hoy, pero al momento de incorporarlo al patrimonio, ¿se entiende? Es decir, el costo de incorporación de un bien en general no es o no coincide con un valor corriente. Solamente al momento de incorporarlo al patrimonio. Esto es importante que les quede clarísimo, porque es una de las preguntas que hacemos en los exámenes. ¿Está? Luego tenemos sucesivas evaluaciones realizadas con posterioridad al momento de incorporar ese bien, donde vamos a calcular el valor que tiene a ese momento ese bien. Por ejemplo, al cierre del ejercicio. Al cierre del ejercicio vamos a tener que calcular el valor corriente de ese bien, el valor que tiene a ese momento, o el valor que representa la riqueza que posee ese bien a ese momento. Y ahí vamos a ver que para cuantificar este valor, bueno, acá tienen un concepto de valor corriente, es el valor que tiene el bien en el momento en que se practica la medición, mide la realidad de ese momento, cosa que no ocurre con el costo histórico. El único momento en que el costo histórico es un valor corriente, anoten esto por favor, el único momento en que el costo histórico es un valor corriente es al momento de su incorporación. ¿Qué hacemos al momento de incorporar un bien? Nos posicionamos obviamente en una actitud compradora e incorporamos todos los sacrificios económicos necesarios para incorporar ese bien, para ser usado o para ser vendido. Entonces sumamos todos los costos y es un valor del presente. Por lo tanto, es un valor corriente, pero solo ese momento. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Valor corriente, valor de incorporación, cuando un valor corriente es un valor de incorporación o coinciden ambos valores. Acuérdense que siempre que calculemos valores corrientes, el monto que asignemos a ese valor corriente debe ser el más representativo de plaza o mercado en el cual se desenvuelve el ente. ¿Qué quiere decir esto? Y en los volúmenes habituales. El valor corriente de un bien siempre lo busco ¿en dónde? En el mercado, en plaza, en el cual se desenvuelve el bien. Quiere decir que debo buscar, por ejemplo, los proveedores habituales en los cuales se desenvuelve ese ente. ¿A qué proveedores pide? ¿Cuál es el precio unitario del bien? ¿Qué fletes habitualmente me cobra? Si me cobra algún seguro, ¿cuáles son esos seguros? En los volúmenes habituales también, porque si no incidiría esto en su costo de incorporación y en la evaluación de la partida al cierre. Vamos a ver ahora específicamente, bueno, acá tienen diferentes conceptos de valores corrientes y qué implica, ¿no? En realidad, en la doctrina, ¿por qué es importante? ¿Cuál es la importancia de valores corrientes? Miden y proporcionan datos de la realidad y del momento de la medición. ¿Por qué les parece que evaluar a valor de hoy le proporcionan datos de la realidad y al momento de la medición? Porque me voy al mercado y obtengo del mercado la cotización de los diferentes costos de compra o de producción también pueden ser, ¿eh? En términos generales, siempre la doctrina los considera la principal base para su medición inicial y periódica de los elementos del patrimonio, siempre que puedan lograrse a un costo razonable. El concepto de razonabilidad, de significatividad en la elaboración de o en la formación de los costos de los bienes siempre está presente.
En términos generales, desde el punto de vista doctrinario, decimos que la doctrina considera que los valores corrientes es la mejor forma que tiene el ente para representar la realidad. En el modelo de la RT10 lo incorporó como criterio general de evaluación. La RT10 principalmente tanto para los bienes destinados para la venta como para los bienes destinados al uso usaba este criterio de evaluación al momento de hoy, valores corrientes. Luego de la RT10, cuando sale la RT17, era mixto el modelo porque en el criterio, en relación a los criterios de evaluación, usaba para los bienes destinados a la venta valores corrientes, para los bienes destinados al uso usaba costos históricos, ¿tá? O históricos reexpresados, pero valores del pasado. En general las NICs, obviamente que por razones de armonización están restringidas las partidas destinadas a la venta a los valores corrientes. En relación al grado de objetividad que detentan, bueno, acá ya hablamos de que son objetivos los valores corrientes, les pregunto a ustedes. ¿Qué dijimos respecto en el primer concepto de valores corrientes? Que la característica principal que tenían es que no eran objetivos, o sino que primaba la subjetividad en relación a su obtención. Acuérdense que valores corrientes los obtengo del mercado. ¿Está? Los valores corrientes al medir datos de la realidad y del momento toman en general valor del mercado. Los costos históricos, sin embargo, se rigen por valores del pasado. Cuando hablamos de valor corriente tenemos que tener en cuenta que no existe un único criterio que sirva para determinar el valor corriente en todos los elementos del patrimonio. Ejemplos de valores corrientes tenemos el costo de reposición, cuando hablamos de la mercadería de reventa, por ejemplo, aquella que necesita de un sacrificio, de una promoción para ser vendido, no es de fácil comercialización. Pero también el costo de reposición es un ejemplo para ese tipo de mercadería, pero también otro ejemplo de valor corriente es el valor neto de realización, que ahora vamos a profundizar, o el valor actual puede ser un ejemplo de valores corrientes. Depende cómo se posiciona el ente. Por eso es que dice que no existe un único criterio que determine los valores corrientes en todos los elementos del patrimonio. Depende de las características del bien que voy a calcular, el valor corriente va a ser uno u otro. Por eso dice que depende de las características de la partida, su cuantificación. Cuantificación de valores corrientes. Si existen varias modalidades para cuantificar el valor corriente, debe optarse por la que sea de aplicación para esa partida en particular. Si estoy hablando de mercadería de reventa, si yo compro la mercadería y la vendo en las mismas condiciones en que la compro, allí el valor corriente va a ser su costo de reposición. El ejemplo típico de valor corriente. ¿Qué es el costo de reposición o el costo de reproducción? Es el conjunto de sacrificios económicos necesarios que necesitamos para volver a producir ese bien o para volver a comprar ese bien. Imagínense que nosotros compramos las remeras y las vendemos en las mismas condiciones. ¿Qué le agregamos? El margen de ganancia que nosotros querramos. Bueno, cuando compramos las remeras y las vendemos, llega el momento de incorporación, y ¿qué le voy a sumar al costo de incorporación de las remeras o de la mercadería? Todos los sacrificios económicos necesarios para incorporarlos al patrimonio dentro del rubro bienes de cambio. Pero existen sucesivas valuaciones de ese conjunto de mercaderías que existen en el patrimonio del ente, y allí es donde aplico el criterio de valores corrientes. ¿Qué tendré que hacer con el stock de remeras que tengo al cierre, por ejemplo? Tendré que buscar en el mercado su costo de reposición. ¿Cuál sería el costo de reposición?
Tendré que llamar a los proveedores, preguntarles cuál es el precio de cada remera, recalcular y obtener el valor corriente, que es el costo de reposición de la mercadería, obedeciendo a los aspectos particulares que tiene ese bien de cambio. Le sumaré los seguros actualizados, a sus precios actualizados al 31 de diciembre, supónganse que la evaluación al 31 de diciembre. Y así reconstruyo el costo de ese bien a través de su costo de reposición. Es lo que me cuesta reponer el bien al momento de la evaluación, por ejemplo, al cierre del ejercicio. Y está representando un valor de hoy. Pero si yo les hablo, por ejemplo, que en el activo tengo toneladas de soja, allí el sacrificio económico no está en la venta. Yo no tengo que esforzarme para vender una X cantidad de toneladas de soja que tengo en los silos. Tengo un mercado que es transparente y que voy y lo vendo cuando se me ocurra o cuando el precio me convenga. Entonces, para esa partida en particular, que puede ser el ejemplo de los granos, el ejemplo de moneda extranjera, si tengo en stock también, tienen las características de ser bienes de fácil comercialización. Fácilmente los puedo comercializar en un mercado. Entonces, para ese tipo de bien, el valor corriente que tiene al momento de la evaluación, por ejemplo, el cierre, no va a ser su costo de reposición, porque el esfuerzo no está en la compra, el esfuerzo está, porque el esfuerzo, no hay esfuerzo en la venta en este caso, ¿no? Cuando yo vendo bienes de fácil comercialización, las mismas palabras se lo dicen. Allí la forma de obtener el valor corriente de ese bien va a ser su valor neto de realización, que es el precio de venta que tienen esos mercados conocidos menos los gastos directos de venta. Allí se va a formar el valor corriente de ese bien. Lo mismo pasa, por ejemplo, les doy otro ejemplo, si tengo un crédito. Si tengo un crédito, ¿cuál va a ser el valor de hoy de ese crédito? Tendré que hacer el cálculo del valor actual que tiene ese crédito. O si tengo la participación en inversiones en acciones, tengo el control de la entidad emisora, tengo control, aplico el valor patrimonial proporcional, que también es otro ejemplo de valores corrientes. Entonces, fíjense cómo fue variando el concepto de valor corriente, depende de la partida. Si yo les digo moneda, tengo moneda peso en mi estado de situación patrimonial, en el activo. El peso, ¿cuál sería el valor corriente del peso? De los billetes que tengo en pesos argentinos. ¿Tienen valor corriente? Mauro dice nominal. El nominal, el escrito, si tengo un billete de 100 pesos, serán 100 pesos. Si tengo un billete de 1000, será 1000 pesos. ¿Está? Si yo les digo, tengo mercadería, ¿cuál sería su valor corriente al cierre? Una mercadería que yo la puedo comprar y vender en el mercado al cual accedo. Ahí la empresa se posiciona en actitud compradora, entonces es el costo de reposición. Mauro Si dijo... tengo, bien, perfecto, Mauro. Si tengo inversiones de una sociedad emisora, tengo acciones de una sociedad y tengo el control, el valor corriente de eso que tengo en inversiones será el valor patrimonial proporcional, que lo vamos a estudiar más adelante. ¿Está? Si tengo un crédito, va a ser el valor actual de los futuros cobros que tengo descontando el tiempo. Ya vamos a estudiar cada una de estas partidas. Entonces, por eso es que dice que depende la partida en particular a evaluar, el valor corriente será distinto. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Las características de los elementos que voy a evaluar, las características del ente y las circunstancias. Los tres aspectos son indispensables para poder
saber cuál es el valor corriente que tengo que aplicar a una partida en particular. ¿Estamos? ¿Quedó claro esto, chicos? Siempre el valor corriente seleccionado debe ser de la riqueza poseída. ¿A qué momento? Al momento de la evaluación o de la medición contable que se realice. Eso tendrían que agregarle allí. A una fecha dada, un bien puede tener uno más valores de costo de reposición, y sí, o uno más valores en el mercado de compra, porque al posicionarme en actitud compradora, puedo ir a comprar a mis proveedores de Rosario o a mis proveedores de Buenos Aires. Si tengo los dos costos, tengo que elegir el que más utilice la empresa para volver a evaluar u obtener el valor corriente de los bienes. Puede tener un valor de cambio, obviamente un valor de venta, un valor de uso. Depende del destino que tenga ese bien también. Entonces, ahora ya estamos en condiciones de hablar de los tipos de valores corrientes que distinguimos. Valores corrientes de entrada, el ente se posiciona en una actitud compradora, agreguen allí costo de reproducción, porque si soy fábrica, tengo que imaginarme que vuelvo a fabricar esos productos para evaluarlos al cierre. Si yo soy la fábrica, en el ejemplo que les di anteriormente, en la unidad anterior, soy una fábrica que fabrica paquetes de yerba de 1 kilo. Entonces, al cierre, para calcular el valor corriente de ese bien, tengo que recalcular los costos de reproducción del bien al momento de la medición, que será el 31 de diciembre. Si tengo una empresa que compra y vende remeras en las mismas condiciones, me posiciono en actitud compradora y me imagino que le voy a volver a comprar a los mismos proveedores, en los mismos volúmenes que siempre. ¿Está? Otro tipo de valor corriente son valores corrientes de salida, donde el ente se posiciona en actitud vendedora. Y allí los ejemplos de estos son el valor razonable, el valor neto de realización, el valor actual, el BPP, o valor patrimonial proporcional. ¿Estamos? ¿Quedó claro entonces los diferentes tipos de valores corrientes que tenemos al cierre? Depende de las características de cada partida que vamos a evaluar. O me pongo en posición compradora o me pongo en posición vendedora. No es lo mismo una fábrica de remeras que una actividad ganadera que vende ganado en pie, por ejemplo. Si vende ganado en pie, ya tiene un mercado asegurado. Lo vende en ese mercado, no tiene esfuerzo para vender. ¿Quedó claro? Entonces, la forma de calcular el valor corriente en ese caso va a ser el valor neto de realización. Les pregunto, en una empresa puedo tener en el activo entonces valores corrientes ubicándome en posición compradora y valores corrientes ubicándome en posiciones de venta, o valores corrientes de entrada y valores corrientes de salida. ¿Puedo tener una combinación de los dos? ¿O va a depender de la composición de ese activo? De lo que tengan ese activo, ¿de qué va a depender? Anímense, respondan. Por ejemplo, tengo un activo, en créditos tengo clientes, en bienes de cambio tengo remeras, a su vez en inversiones tengo participación en otra sociedad. Entonces ahí habría una combinación, algunas partidas se van a evaluar a valores corrientes de entrada, al costo de reposición, y otras a valores corrientes de salida. ¿Se entiende esto? Eso me gustaría que les quede bien claro. ¿Contestan, Gonzalo? ¿Están? Sí, profe, dice Mauro. Bueno,
Bueno, acá repite un poquito lo que estuvimos viendo, mercado de compra, mercado de venta, actitud compradora, actitud vendedora, para evaluar o para medir los valores corrientes. Si caracterizamos los valores corrientes de entrada, el ente se posiciona en actitud compradora, costo de reposición o de reproducción, de uso generalizado, por supuesto, de fácil obtención, porque directamente busco en los proveedores habituales, busco en el mercado donde opera la empresa, siempre se debe adicionar el costo de compra necesario. Por supuesto, todos los conceptos de necesariedad e indispensabilidad que ustedes estudiaron cuando estudiaron las otras unidades se aplican. Valor corriente de salida, el ente se posiciona en actitud vendedora, uso restringido y acotado para determinados bienes que tienen mercado transparente, que no hay esfuerzo en su venta. Ejemplo, BNR, BPP, ¿está? Valor actual. Bueno, acá tienen ejemplos de valores corrientes que les dije que no íbamos a profundizar demasiado, porque esto lo van a dar con casos específicos en cada una de los ejercicios prácticos. ¿Alguna duda hasta acá, chicos, que necesiten que repita? Patri, sobre ese tema que está puntualmente, hay una clase grabada de un ejercicio que es el 5.2, que lo pueden ir viendo, que el día miércoles los vamos a trabajar. Ah, bueno. ¿Sobre qué? ¿La clasificación en valores corrientes de entrada y valores corrientes de salida, me decís? No, sino valores corrientes para partidas en particular. Ah, Esa filmina que tenías recién para el dinero en efectivo, para un rodado, para etcétera. O sea, le van a dar los ejemplos de partida y ellos van a tener que decir al costado cuál es el valor corriente de esa partida. Claro, exactamente. Bien, hay un video que les anticipamos que lo vean para el día miércoles, está la clase grabada del profe de práctico, y el miércoles haremos tutoría sobre ese tema. Bien. Bueno, y ahora vamos a hablar específicamente del valor razonable. Después voy a profundizar un poquito más del BNR para que a ustedes les quede bastante claro este tema, o al menos lo voy a intentar. El valor corriente, cuando hablamos de las normas, yo le agregaría acá valor corriente en normas nacionales e internacionales, porque hoy en día el valor razonable está mencionado como una forma para evaluar, así que está incorporado en nuestras normas. ¿Qué es el valor razonable? Es el importe, dice, por el cual un activo puede ser canjeado o una deuda puede ser cancelada entre partes conocedoras y deseosas en una transacción no forzada. O sea, es el importe por el cual se puede intercambiar un activo o cancelar un pasivo entre partes conocedoras interesadas que actúan en condiciones de independencia mutua. ¿Qué significan cada uno de estos conceptos? Es decir, para aplicar valor razonable, lo que tengo que tener en cuenta es que cuando evalúo esa partida, cada una de las partes no tienen que estar interrelacionadas, tienen que ser independientes entre sí, tomar decisiones por su cuenta, no estar forzadas significa que no tiene que estar ejecutada esa transacción por una situación económica en particular de alguna de las partes, o porque se sienta obligada a realizarla, porque allí no podemos aplicar el concepto, por eso dice no forzada. Conocer y comprender, conocedoras y deseosas de la transacción, ¿qué significa? Conocedoras de lo que están negociando. Tienen que actuar sin esfuerzo o por decisión propia. Que puedan disponer para la toma de decisiones de toda la información relevante, es decir, nada se oculta detrás de esa transacción o de esa evaluación. Tampoco tiene que ser en su obtención del valor razonable el costo mayor, digamos, al beneficio que me va a obtener. Eso nunca dejamos de tener en cuenta. Entonces, ¿qué es el valor razonable? Importe por el cual un activo puede ser canjeado o una deuda cancelada entre partes. Acuérdense siempre, independencia de las partes, no forzadas,
no tiene que haber una situación económica impuesta, no tiene que haber una obligación de alguna de la parte con la otra. Bajo esas condiciones sí puedo calcular el valor razonable. Y el valor razonable lo puedo aplicar para muchas partidas, como la moneda extranjera, como las toneladas de soja, como el ganado en pie, y ustedes me van a decir, y se parece bastante al valor neto de realización que me estaba hablando usted anteriormente, y sí, muchas veces el valor razonable puede ser inclusive un costo de reposición, o puede ser un valor neto de realización, o puede ser inclusive el costo, porque lo que dice que sea razonable evaluar una partida es que se la ejecute a la evaluación bajo estas condiciones. Partes, repito, independencia de las partes, que no sea forzada, que no haya una situación económica en particular, que no es una parte no esté obligada a la otra, que conocen perfectamente el mercado en el cual actúan. Entonces, bajo esas condiciones, yo acepto la transacción o acepto el valor que tiene el bien en ese momento. Y puede llegar a coincidir con el valor razonable, con el BNR, puede llegar a coincidir, puede coincidir con su costo, puede coincidir inclusive con el costo de reposición del bien, el valor razonable. ¿Está? ¿Para qué partida se aplica? Depende de la partida. Pueden ser varias partidas que cumplan siempre y cuando se cumplan estas condiciones. ¿Está claro esto? ¿Qué es el valor? Antes de pasar a valor razonable, repasemos valor neto de realización. Cuando yo hablo del valor neto de realización, dijimos también que el valor neto de realización es un valor corriente, ¿se acuerdan? Bueno, el valor neto de realización es el valor razonable de ese bien menos los costos que demandaría su enajenación. O precio neto de venta menos los gastos directos de venta. Ese sería el concepto de valor neto de realización. ¿A qué se aplica? Por ejemplo, si tengo moneda extranjera, ¿cuál sería el precio de venta neta de la moneda extranjera? ¿Qué me tendré que fijar? ¿El mercado al cual accede el ente? Sí, el mercado al cual accede el ente. Entonces serán los bancos o las financieras que me venden, si es en dólares, el precio al cual me venden el dólar. Menos los gastos directos que demanden esa venta. Y si yo, para evaluar la partida de moneda extranjera, me cobran una comisión, tendré que descontarle la comisión. Lo mismo si tengo ganado en pie al cierre. Sí, escucho. Irina plantea, la norma internacional los llama valor razonable. ¿A los valores corrientes? Sí. Es un valor corriente el valor razonable. Sí. En las normas internacionales. Otra consulta de Mara. ¿Puede repetir el concepto de BNR? Sí. El BNR es el valor razonable menos los costos que demande su enajenación. Ese es un concepto. O podríamos decir que es el precio neto de venta menos los gastos directos de venta. Precio neto de venta menos gastos directos de venta. Si yo tengo toneladas de soja, me fijo en la cotización de la soja o el precio de la soja y le calculo su valor corriente de las toneladas de soja que tengo en stock por la cotización menos, o sea, precio neto de venta menos, ¿cuáles serían los gastos directos de venta si tengo que evaluar toneladas de soja? Las comisiones que me cobre el comisionista por venderme la soja, por ejemplo. O si hay algún impuesto no recuperable, menos eso también. ¿Está? Los gastos directos que demande la venta. Y ese va a ser el valor más cercano a la realidad de esa partida al momento de la evaluación, que puede ser el cierre, o generalmente es el cierre. Y es un valor de hoy, porque hoy, al cierre, 31 de diciembre,
me fijé cuánto cotiza la soja y me fijé cuánto es la comisión. A veces las comisiones son porcentajes. Le descuento y me queda evaluado realmente el valor del bien. ¿Y qué actitud asumió el ente para evaluar al BNR? ¿Compradora o vendedora? ¿Qué actitud asumió el ente para evaluar las toneladas de soja? ¿Qué les parece? Vendedora, dice Irina. Actitud vendedora, o sea, se posicionó, perdón, en el mercado de venta, ¿está? Y si evalúa el BNR, ¿qué actitud asumió el ente para evaluar esa partida? Actitud del ente, ¿vendedora o compradora? Vendedora también, dice Mauro. Bien, y si es el costo de reposición, si evalúe las toneladas, la mercadería, el costo de reposición. Comprador, dice Mauro. Bien, bien, vamos bien. Bueno. Patri, se Sí. transmite una duda de Mauro, que estaba más Bueno. arriba. Dice, hoy nombró, profe, que el valor razonable era un valor corriente de salida. ¿Se relaciona con el BNR? Me quedó confuso eso. Bien. El valor razonable es otro ejemplo de un valor corriente y de salida. ¿Por qué? Acordate que el concepto te habla de, cuando ves el valor razonable, es el importe por el cual un activo puede ser canjeado, o sea, habla de una posición o de un valor de venta del bien. O una deuda puede ser cancelada, es decir, ¿cuánto me saldría desprenderme de esa deuda hoy? Entre partes conocedoras y deseosas en una transacción no forzada. ¿Está? ¿Sí? No sé si le quedó claro. Es un valor corriente de salida. Sí, Lo que sí, digo también es que puede ser el valor razonable, puede coincidir con el valor neto de realización. O con el valor de costo, es decir, no hay un concepto muy específico y claro cuando hablamos de valor razonable que lo limite la norma, que diga esto es valor razonable. Mientras se cumplen estas condiciones, sí, podemos discutir eternamente si es idéntico en determinadas condiciones al BNR o es algo razonable es el valor de reposición o el costo de reposición de un bien, y sí, yo les puedo decir, si se cumplen todas estas condiciones, es razonable que vaya ese valor. Entonces, el costo de reposición puede ser un valor razonable, sí. El BNR puede ser un valor razonable, sí. El costo histórico inclusive puede ser, o el nominal puede ser un valor razonable. Para esa partida es razonable. ¿Se entiende? ¿Por qué? Y porque se cumplió de que las partes están informadas, que conocen lo que están haciendo, que desean esa transacción. Nadie les está forzando a cancelar o aceptar la cancelación de la deuda. Nadie le está forzando a vender el activo, porque ahí cambian totalmente los criterios. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, había dicho Mauro. Perfecto. Bueno. Bueno, y ahora vamos a los efectos, si nos da el tiempo, así en los últimos minutitos, vamos a hablar de los efectos que tiene usar valores corrientes. Yo les había dicho que existían diferentes momentos, el momento de la incorporación y luego los sucesivos momentos que son los sucesivos momentos de evaluación de las distintas partidas que tiene el ente, activos y pasivos. Cuando yo uso valores corrientes, ocurre que voy a obtener determinados resultados derivados de la aplicación de este criterio de valores corrientes, que acuérdense que si esto lo relacionamos con lo que ya estudiamos, cuando vimos las corrientes de opinión, las ortodoxas, ¿y cuáles eran las otras? Ortodoxas y las Renovadoras, dice Mauro. bien, prudente y de avanzada. Bueno, cuando vienen las corrientes, las renovadoras, nace el concepto de valores corrientes. En consecuencia, se comienza a aplicar recién el concepto de valores corrientes con las renovadoras. Eso, creo que hay un power más adelante, si me permiten
Bueno, no sé dónde está, pero está vinculado con los criterios, con las diferentes corrientes de opinión, perdón, que los mareé. Entonces, efecto en el uso de valores corrientes en el patrimonio. Aparecen resultados específicos que surgen por cambio en el valor de los bienes en diferentes momentos. El hecho sustancial que tenemos que identificar acá es el cambio del precio específico de los bienes. Si yo tengo mercaderías, tengo remeras incorporadas a valor de 1.000 pesos cada una, luego en las sucesivas valuaciones a valores corrientes, el precio específico de las remeras fue cambiando. Esos cambios del precio específico es el hecho sustancial que da origen a la aparición de resultados por tenencia o por tener ese bien. Si yo tengo, por ejemplo, ganado en pie en el momento inicial, su costo de incorporación, y luego lo fui evaluando en sucesivos periodos, el precio específico del kilo de ganado en pie fue variando a través del tiempo. Cuando yo comparo en la evaluación inicial de ese bien con las sucesivas valuaciones, obtengo lo que se conoce como resultado por tenencia. El resultado por tenencia puede ser nominal o puede ser real. El nominal es el valor corriente que tiene el bien en el mercado menos su valor origen, o su valor origen reexpresado. Si lo comparo con su valor de origen reexpresado, me va a dar el R por T real. Entonces, en clasificación de resultados por tenencia, que es el resultado obtenido cuando aplico valores corrientes, tanto en activos como en pasivos, puede ser positivo o negativo, depende de lo que me dé, surge de comparar su valor corriente, que era un valor corriente, era el valor de hoy, de esa partida, menos lo que valía antes, su valor de origen. Esto me da el R por T nominal. Si hay variación en el poder adquisitivo de la moneda, debo compararlo con el valor de origen reexpresado, que sigue siendo un valor del pasado. Me va a dar un R por T real. ¿Qué características tiene el R por T? Obviamente que es no transaccional como primera característica. ¿Por qué? Porque si fue variando, se produce el hecho sustancial de variación de precios en diferentes momentos del bien, por ejemplo, ganado en pie, en el momento de su incorporación del bien valía tanto, luego a los 3 meses vuelvo a evaluar, que es el cierre de ejercicio, y vale más. ¿Qué transacción hubo y qué resultado obtuve de comparar el momento inicial al momento de cierre? Hubo una diferencia en el precio de ese animal en pie. Ese resultado es por tenerlo. Yo todavía no vendí el ganado en pie. Por eso habla de que no es transaccional. Es un resultado por tenencia de un determinado bien que tiene determinadas características. Después lo vamos a ir profundizando. Es un resultado ordinario porque por el simple hecho de tener este tipo de bienes, lo obtengo, proviene del contexto. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que provienen del contexto? ¿O es una situación externa o contextual? Porque para calcular el nuevo valor del kilo de ganado en pie, ¿a dónde me tengo que dirigir y posicionar? Posición vendedora o actitud vendedora. Tengo que ir al mercado al cual accede el ente, volver a evaluar ese ganado en pie e incorporar al patrimonio el nuevo valor del bien. ¿Qué transacción hice? Ninguna. Yo no vendí el animal, pero tengo resultados por tenencia, si vale más, positivos, por el hecho de tener este tipo de bien en el ente. Originado en hechos del contexto económico, por lo tanto de origen externo al ente o a circunstancias del mercado, que ocasionan acrecentamiento, revalorizaciones, ojo, desvalorizaciones, ¿por qué no? Puede valer menos. ¿Cuándo se lo determina el R por T o resultado por tenencia? Al cierre. Generalmente es al cierre.
Excepcionalmente vamos a ver que podemos determinarlo, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo lo documento? Y tengo que dejar expresado, por supuesto, en minutas contables, donde debemos volcar los cálculos que realizamos, de dónde obtuvimos los nuevos valores del mercado, a qué mercado accedimos, por qué decidimos tomar esa cotización en ese momento. Bueno, otra de las características, perdón, ¿se ve, chicos? Sí, Patri. Ah, perdón. El contexto es determinante en el resultado por tenencia porque es el mercado quien fija las variaciones de los precios de los productos. Perfecto, o sea, cuando yo tengo un precio que tengo que ir al mercado a mirar cuánto está un determinado bien que tengo en mi patrimonio al cierre, yo no elijo qué precio tiene mi producto. Eso está publicado, es transparente, en algunos casos. Bueno. Los resultados por tenencia son reconocidos en el modelo contable que adopte el criterio de evaluación de valores corrientes. Obviamente no es compatible, es una pregunta de examen también que hacemos, si es compatible con otros modelos contables donde no se utilice valores corrientes. Imposible. Contablemente, utilizar valores corrientes al cierre del ejercicio en el momento de su incorporación y reconocer resultados por tenencia solo modifica el resultado atribuible a cada ejercicio. ¿Por qué? Acá vamos a tener que analizar cómo impacta el resultado por tenencia o vincularlo con la forma o el momento en que estoy calculándolo. ¿Por qué dice al momento de la incorporación? O en el momento de la incorporación, solo modifica el resultado atribuible a cada periodo. El resultado que atribuimos a cada periodo depende de lo que voy a realizar. Fíjense. Tratamiento contable. Si lo vinculamos con el criterio de evaluación, únicamente compatible con valor corriente, se reconocen en los reportes de las partidas destinadas a la venta únicamente con valor límite de valor recuperable. Y si lo vinculamos con el criterio, otro parámetro del modelo contable, que es el capital a mantener, únicamente tenemos que tener en cuenta, si aplicamos capital financiero, los reportes integran el resultado del periodo. Pero si aplicamos capital físico, los R/T no son reconocidos como resultado del periodo. ¿Por qué? ¿A qué cuenta van las diferencias o el cambio específico en los bienes de cambio, por ejemplo? Si tengo mercadería, si tengo remeras que al momento de incorporación valen X cantidad y al momento del cierre valen otra cantidad mayor, el costo de reposición aumentó, tengo un R/T positivo, pero si el capital físico está medido en bienes de cambio y estos bienes de cambio tengo que volver a calcular, ese reporte a dónde va en lugar de distribuirse entre los socios, que sería en el caso de capital financiero, porque acuérdense que también el reporte es distribuible, porque era un resultado ordinario. Tenían que constituir una cuenta específica que es reserva por mantenimiento de capital físico, es decir, que el reporte va al patrimonio neto a través de una cuenta específica. ¿Se entiende? Esa es la diferencia o la vinculación de R/T con otro de los parámetros, que es el capital a mantener. Financiero, si el capital a mantener es financiero, todos los R/T van al estado de resultado. Como resultados positivos o negativos, depende del cambio específico del bien. Pero si el criterio en ese modelo es capital físico, primero debo reponer el R/T de los bienes que están destinados a mantener el capital físico o la capacidad operativa del bien, y el resto irá al estado del resultado. ¿Quedó claro la vinculación con los dos parámetros básicos que son criterio de evaluación y capital a mantener? Eso lo vamos a ver cuando veamos un modelo contable. Cuando vemos un modelo contable tenemos que tener en cuenta el capital a mantener y el criterio de evaluación también. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Cómo vinculo el R/T con estos dos criterios? Profe, Irina dice más o menos. A mí no me quedó muy claro. Bien. El R/T
reporte o los resultados por tenencia se vinculan con los parámetros de modelos contables. Ustedes, cuando ven el modelo contable, tienen diferentes aspectos que lo vamos a estudiar en la unidad más adelante, por eso es que ahora no les queda muy claro, pero ya tienen que empezar a vincularlo. Uno de los criterios o parámetros fijados por el modelo contable es el criterio de evaluación. ¿Cómo puedo evaluar las partidas? Si aplico valores corrientes o aplico costos históricos. ¿A valores corrientes o a costo histórico? Bueno, el R/T únicamente se relaciona con valores corrientes. ¿Por qué? Porque todas las formas de obtener resultados por tenencia están vinculados al cambio del precio específico de los bienes. ¿Y los bienes de dónde los obtengo? Los obtengo del mercado. Entonces, únicamente es compatible este criterio y la obtención de resultados por tenencia con los valores corrientes o criterio de evaluación a valores corrientes. No lo puedo calcular con los modelos que no apliquen valores corrientes. Y esto está también vinculado con la corriente de opinión. Las renovadoras sí aplican valores corrientes, entonces son compatibles con R/T. En ellas sí se calcula el R/T. En las ortodoxas no puedo calcular R/T porque no me voy al mercado, porque el criterio de evaluación es a valores históricos. Eso por un lado. Por el otro lado, otro de los criterios que tiene el modelo contable es el capital a mantener. El capital a mantener puede ser físico o financiero. Esto ya lo dieron en las unidades anteriores. El capital financiero es mantener los mismos pesos a través de los sucesivos ejercicios. Entonces, si en una partida existen resultados por tenencias positivos o negativos, los mismos integran el resultado del periodo. En cambio, si aplico capital físico, acuérdense que capital físico tiene como característica vincularlo a cierta cantidad de unidades en bienes de cambio, por ejemplo. Si está relacionado con determinados bienes de cambio, entonces esos bienes de cambio tienen que reponer la capacidad operativa del ente y cualquier diferencia de R/T, recién una vez que repuse la capacidad operativa del ente por el cual está fijado ese capital físico, el remanente va a resultados del periodo. ¿Ya dieron ejercicio de capital físico, Gonzalo? No, aún no. No. Entonces, por eso también les va a costar entender. Pero bueno, retomen el video después que estudien capital físico y financiero y modelos contables, para que puedan entender R/T y cómo incide, ¿está? Entonces, valor los activos y pasivos a valores corriente implica reconocer resultados positivos y negativos por tenencia durante un lapso de tiempo. Esto es repetir lo que venimos diciendo. También es anticipar resultados, es decir, yo puedo ir determinando en las sucesivas evaluaciones de los activos y de mis pasivos los valores corrientes y determinar sus resultados por tenencia, o esperar el momento de la venta y allí calcular el resultado por la tenencia. En ambos casos va a ser el resultado a lo largo del tiempo va a ser igual. Esto van a dar ejercicios en los prácticos específicos, porque si no ahora les va a costar también entender el tema de reconocimiento de resultados por tenencia. Al momento de deshacerme del activo del pasivo, recién ahí es donde voy a calcular el resultado por tener ese bien. Obviamente que siempre que decimos o hablamos de resultados por tenencia, ¿qué criterio utilizamos compatibles con o no con los principios de contabilidad generalmente aceptados? Cuando hablamos del principio de lo devengado o de lo percibido, ¿con cuál de los dos es compatible el R/T? Si les dije del principio que no era un resultado transaccional, ¿con cuál va a ser compatible? Piensen, a ver con cuál de Devengado. Perfecto, con el devengado, nunca con el de realizado o el de percibido. Por eso,
es que siempre se dice que el hecho sustancial se produce por el cambio, en los R por T, se produce por el cambio o la variación en el precio específico de ese bien. Si tengo toneladas de soja, cuánto varió la soja en las sucesivas valuaciones me va a determinar los R por T. Otra forma de determinar los R por T es esperar al momento de la venta y ver cuántos son los resultados por la tenencia de ese bien en el activo. Pero lo que hacemos acá es anticipar los resultados antes de su venta e ir calculándolos. Por eso son inclusive ordinarios y distribuibles los R por T. ¿Está claro eso? Asignación de resultados a periodo. La variación, ya estamos terminando la clase, la variación de los precios específicos de los bienes ocurridas en el ejercicio es el hecho sustancial, esto es lo que les dije. La utilización de valores corrientes en la medición permite reconocer ese resultado en el ejercicio en el que ocurrió el hecho sustancial que lo genera. No tengo que esperar a vender, ya puedo reconocer antes, a eso se refiere. Si no se lo hiciera, los resultados por tenencia acumulados serían reconocidos recién al momento de la venta o de la transacción, integrando los resultados transaccionales, la venta menos el costo. Está relacionado al concepto de lo devengado. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Esto es repetir lo que ya dije, no varía la cuantía del resultado total que genera ese activo o ese pasivo, computado desde el momento en que se incorpora. Será un resultado del ejercicio en el caso que se utilice criterio de capital a mantener financiero y por ende de libre disponibilidad, distribuible a los socios, ese reporte. Contablemente el resultado por tenencia de los activos que se tienen en cuenta para determinar el capital operativo físico serán reservas del patrimonio neto no distribuible. Esto es lo que les dije, que es la vinculación del modelo contable, uno de los parámetros básicos, que es determinar el capital físico o financiero. Si es financiero, los R por T se distribuyen entre los socios. Si el capital a mantener es físico, primero tengo que reservar para mantener ese capital físico y el remanente se distribuirá, de ese R por T se distribuirá entre los socios. Va a una cuenta que se llama reserva por patrimonio neto, por mantener el capital físico. ¿Está? Ahí estará el cuadrito que yo les quería mostrar, pero esto es lo que les dije, en las corrientes ortodoxas no tienen en cuenta valores corrientes y en las renovadoras sí tengo en cuenta valores corrientes. Entonces le podemos preguntar en cuáles corrientes de opinión se calcula el R por T y ustedes nos tienen que contestar en las renovadoras. ¿Quedó claro? La RT16, cuando habla de el marco conceptual en general, nos dice que las mediciones contables periódicas de los elementos que cumplen las condiciones para reconocerse en los estados contables podrían basarse en costo histórico o valores corrientes, como que me establece las dos. Prevalecen hoy los valores corrientes para evaluar todas las partidas porque tenemos que los bienes de uso se pueden evaluar a su valor corriente, está lo vamos a ver en una unidad específica que es el valor revaluado de los bienes de uso. O sea que prácticamente en todas las partidas se aplican o se podría aplicar valores corrientes. Después vamos a estudiar partida por partida y las excepciones, porque depende del tipo de partida, también me permiten usar costos históricos, no solo corrientes. La RT17 utiliza como criterio general valores corrientes para bienes destinados a la venta, permite el modelo de revaluación o el valor revaluado para los bienes de uso, fíjense que es todo valores corrientes. La RT18 usa valores corrientes para la medición inicial de los bienes tomados en leasing, por ejemplo. La RT22 modificada por, esto es explotación agropecuaria. ¿Cuál es la que modifica la 22, Gonzalo? Que no me acuerdo ahora, la 48 puede ser. Sí, Patri, 48.
Utiliza valores corrientes para la medición de los bienes destinados a la venta en el caso de explotación agropecuaria. Específicamente tenemos una resolución técnica que habla de cómo vamos a evaluar, por ejemplo, si tengo un campo donde tengo sembrado soja, o si tengo ganado en pie, me establece, pero el criterio en general, como ustedes ven en la norma, prevalece valores corrientes. Resumiendo entonces, la doctrina puede estar dividida, aunque mayormente se inclinan los diferentes autores por aplicar valores corrientes en la medición inicial y periódicamente, obviamente. En las normas hoy prevalece valores corrientes, porque inclusive hasta los bienes de uso los puedo dejar valuados si quiero, no es obligatorio, pero sí los puedo dejar valuado todo mi patrimonio en valores corrientes. Y la norma internacional también acepta valores corrientes, que es el valor razonable, lo que nosotros conocemos como valor razonable, que también lo adopta nuestra norma. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda que les haya quedado, chicos? Ya estamos finalizando la clase. La idea es que repasen los power, fíjense que tienen inclusive, el material bibliográfico, lo tienen colgado, tienen Fowler-Newton, el capítulo 6, el capítulo 2 también, tienen, de los dos autores tienen colgado, porque yo estuve viendo si estaban, y sí los tienen. ¿Alguna duda que les haya quedado, chicos? Si no, en la próxima clase me preguntan. ¿Tienen que ver los videos, Gonzalo, de qué unidad? De la unidad 5 para el día miércoles. ¿Sí? Hay del video, clase grabada, y el ejercicio 5.2 y 5.3. ¿Sí? El resto de los ejercicios... O sea, 5.2 y 5.3, ¿tienen que ver los videos? Sí. Bien, son de práctico. Claro, de esos dos vamos a hacer tutoría. Y del resto de los ejercicios tienen que traer bien leído el enunciado, y obviamente que con la teoría que vieron acá vamos a resolverlo en la clase, en el encuentro sería. Bueno, y ahí van a profundizar el único punto que no lo desarrollé en profundidad, que es el 5.3, creo, que es la evaluación, los valores correctos de las partidas. Sí, ese punto lo vamos a ver con el ejercicio práctico 5.2, hacemos un poco la teoría y la resolución. Bien, bien. Sebastián pregunta, profe, un par de consultas, la clase de hoy, ¿en qué parte del aula va a estar? Y por otro lado, si la próxima clase va a ser en el mismo link de Meet. La próxima clase va a estar en el mismo link, sí. ¿Y en qué parte del aula? Sí. ¿Vos sabés, Gonzalo, en qué parte del aula? Hay una sección que es, no me acuerdo bien el nombre, pero dice tutorías de teoría y de práctico, donde está el nombre de los profesores o el profesor y el link de enlace. Ahí hacen clic. Nosotros somos teoría C. Sí. Figura igual tu nombre, Patri. Y haces clic en el nombre tuyo y lo va a llevar ahí a la pantalla donde va a estar colgado el video. Bueno. Perfecto. ¿Estamos? Bueno, chicos, me escriben si les queda alguna duda, me escriben a mi correo o lo vemos en los primeros 5 minutos del próximo lunes. La unidad 5, Gonzalo, les va a llevar las dos clases, la del miércoles y la del viernes. Sí, si tenemos que desarrollar todos los ejercicios, probablemente sí. Estaba previsto iniciar las 6, pero viendo cómo vamos con la teoría, es probable que nos aboquemos a las 5 entre las dos clases. Bien. Ahora lo definimos bien entre los profes. Bueno, chicos, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. No, de nada, Mauro.